Bienvenidos a la primera parte del vídeo tutorial en el cual vamos a ver cómo descargar el Unity 3D pero en su versión correcta, porque la versión 2019 tiene problemas de compatibilidad con el ARCore. Para ello vamos a ir a la página principal de Unity, vamos a seleccionar Older Versions, vamos a descargar la versión 2018.3.5. Vamos a ello. Abrimos la página de unity.com y le damos a Comencemos. Después seleccionamos Persona, vamos a Comencemos otra vez y vamos a Usuarios experimentados. Una vez en esta página vamos abajo del todo y tenemos Older Versions of Unity. Seleccionamos la versión 2018.x y bajamos hasta encontrar la que nos interesa, que es la 3.5. Utilizamos el Unity Hub o bien utilizamos el Unity Installer, como queráis. Una vez hecho esto, podéis abrir vuestro Unity. Vamos al Hub de Unity, en este caso, que es el que tengo instalado, y podemos abrir y crear un nuevo fichero. Vamos a New, pero le damos a la pestaña a la derecha y seleccionamos la versión que nos interesa, en este caso 2018.3.5. Seleccionamos 3D y lo llamamos AR Game. Le damos a Create. Como siempre, puede que vuestro entorno no se parezca a lo que veis a continuación. Lo que os recomiendo siempre es que vayáis cambiando las posiciones de las ventanas para que se parezcan lo máximo posible a lo que veis en pantalla. Para ello lo que podéis hacer es arrastrar las diferentes pestañas y colocarlas en las posiciones adecuadas. Una vez hecho esto, podéis guardar el layout con el valor que queráis. En este caso yo lo tengo guardado como Make Layout y cuando le doy automáticamente se me genera toda la posición de las ventanas y de las pestañas como lo había dejado por defecto. En el punto 2 lo que vamos a hacer es importar ARCore y vamos a preparar el entorno de realidad aumentada. Para ello iremos al repositorio de GitHub, luego importaremos los archivos en Unity de forma correcta. Abrimos nuestro navegador web y vamos al siguiente link que estará en la descripción de este vídeo tutorial. En este link encontraremos las descargas en la parte inferior de este branch y será el ARCore Unity SDK 1.12. Damos clic aquí y descargaremos en nuestro PC la información necesaria. A continuación, lo que debemos hacer es abrir ese archivo con el Unity. Para ello damos doble clic sobre el paquete y se abrirá automáticamente el gestor de importación. Como veis, tenemos dos paquetes. Tendremos la parte del paquete que es el Google ARCore en sí y luego el Play Services Resolver. Tenemos que importar las dos carpetas, no os olvidéis ninguna. Importamos y esperamos a que se complete el proceso. El siguiente paso es comprobar que la escena de ejemplo que viene por defecto, que está en Examples Hello AR Scenes, se ha importado de forma correcta. Para ello tenemos que comprobar que estén estos elementos funcionando en nuestra escena. Es importante constatar que yo no puedo ejecutar este paquete directamente en el ordenador, sino que debo exportar siempre a Android para comprobar que funciona correctamente. Esto es debido al hecho de que necesitamos una cámara web y en este caso utiliza la cámara nativa del Android. Para configurar nuestro entorno, que sería el punto que nos queda por ver, vamos al Build Settings, vamos y cambiamos la plataforma a Android. El paso siguiente consiste en ir a Player Settings y darle al checkbox de ARCore Supported aquí abajo en XR Settings. Una vez hecho esto, ya tendríamos todo el entorno preparado para proseguir con nuestro proyecto. Funcionamiento general de la realidad aumentada. En este punto vamos a ver
las nociones básicas sobre la detección de planos, cómo funciona la cámara del jugador y cómo cambiar los prefabs usados en el Hello AR. Vamos a ello. En este caso abrimos nuestro Unity y en el interior, en las escenas que teníamos en el Google AR Core, tenemos el Hello AR. Lo primero que vamos a hacer es copiar todos estos Game Objects y vamos a crear una escena nueva. Para ello vamos a la escena que viene por defecto en nuestro proyecto, borramos el contenido y copiamos todos los componentes que habíamos seleccionado en la escena original del Hello AR. Vamos a ir componente por componente explicando qué hace cada cosa. El Hello AR Controller sería el script básico que necesitamos en nuestro proyecto para interaccionar con la realidad. En este caso, lo que hacemos, si os dais cuenta, es hacer referencia a la cámara, que hablaremos de ella en el siguiente punto, y luego tenemos diferentes objetos que están en la parte de prefabs. Si os dais cuenta, estos objetos de aquí son los objetos que se van a crear cuando detectemos un plano y seleccionemos dicho plano clicando en la pantalla de nuestro Android. Si habéis probado la escena por defecto, veréis que aparecerá este objeto de aquí, que es una especie de marcador. Muy bien, pasamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es simplemente un script que nos permite seleccionar el tipo de cámara. Si queremos la cámara que está en la parte trasera o la parte frontal de nuestro dispositivo Android. Y luego lo que tenemos aquí en el interior del AR Core Device es la cámara que vamos a utilizar con su sistema de seguimiento de planos. Entonces, si podéis ver aquí, tenemos un Track Post Driver que va a permitir seguir la posición de los planos que estemos detectando en la escena y a la vez mover nuestra cámara con referencia a ese entorno. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a crear un plano para que veáis de qué os estoy hablando. Pues bien, si ese plano es detectado por el AR Core en la realidad, la cámara, que será este objeto de aquí, va a moverse de esta manera en función de cómo nos coloquemos en el espacio y nos va a permitir distanciarnos de los objetos de forma pertinente. Esa sería un poco la idea del funcionamiento de la cámara en la realidad aumentada. Si vamos a continuación al Plane Generator, vemos que lo que tenemos es otro objeto en los prefabs que se llama Detected Plane. Pues bien, este es el objeto que se utiliza para simular el suelo que se va generando o esas superficies que se van generando cuando el móvil va detectando los planos en la realidad. Si queréis cambiar el color, textura, etcétera de ese objeto, solo tenéis que ir aquí, Open Prefab, y seleccionar el tipo de textura que queráis, o bien cambiar las texturas que están utilizadas o que están siendo utilizadas en este proyecto. Aquí se utiliza el Plane Grid, que es esto de aquí, y se puede cambiar fácilmente seleccionando otra textura diferente. Aquí tenéis la textura que se utiliza originalmente para poder gestionar esa evolución de planos en nuestra aplicación. El Environmental Light es simplemente un script que permite cambiar la dirección de la luz en función de la posición de la cámara con respecto al entorno. El Point Cloud es un elemento que genera una nube de puntos. El Event System es lo que se utiliza para interaccionar con los objetos que se creen en la escena
o bien con los canvases. Y el Plane Discovery tiene diferentes parámetros aquí, como podéis ver, pero en realidad lo que hace es gestionar todo lo que tiene que ver con esa detección de planos. La creación de un World Canvas. Yo siempre digo que es mejor utilizar un World Canvas que un Camera Canvas. Esto es porque cuando yo tengo un juego, si vais a la cámara veréis lo que ocurre. Mi Field of View es a un parámetro que va a depender del juego, por decirlo así, no de la resolución de la pantalla. Entonces, cuando yo añado un HUD o un canvas y lo hago que esté en el mundo, es decir, en el world, y selecciono la cámara que me interesa para los eventos, como estoy haciendo ahora, la rescalamos y la colocamos en la posición que nos interesa. Estos valores los podéis poner como queráis. Lo importante es que la escala la pongáis para que se ajuste al tamaño que nos interesa. Muy bien, pues algo así sería. Lo que quiero decir es que eso no depende de la resolución de la pantalla. Eso simplemente es un canvas que va a ser renderizado por la cámara principal de nuestra aplicación, de nuestro videojuego, y por tanto no tenemos que preocuparnos por ningún otro parámetro. Es decir, que una vez aparezca en pantalla, cuando empecemos a añadir aquí los diferentes elementos, estamos pues seguros de que va a aparecer con ese aspecto. No tenemos ningún problema de resolución. Vamos a reducir el tamaño un poquito y ahora vamos a empezar a añadirle diferentes cosas. Vamos a añadir un slider, ya veremos por qué, un poquito más adelante, y este slider lo vamos a escalar un poquito, no tanto, algo así, y ese slider lo vamos a colocar un poquito como en la parte inferior de la pantalla. Muy bien, pues ese canvas se va a mover con la cámara conforme nos vayamos moviendo por el espacio y nos va a permitir interactuar con los diferentes objetos que vamos a ir creando. Vamos a poner el slider value a 0,5 para que esté en la mitad, para que podamos ir a la izquierda y a la derecha. No os olvidéis de guardar el proyecto de vez en cuando para evitar pérdidas de información. A continuación también vamos a añadir otro par de botones para gestionar la aparición o el borrado de diferentes objetos. Para ello vamos otra vez al canvas que habíamos creado, vamos a UI y añadimos un botón. En este caso, button. Le damos también una escala de 2 y vamos a llamarlo Erase. Y aquí en el texto vamos a poner Erase. Podemos reducir un poquito su tamaño para que sea un poquito más, que esté más en concordancia con el tamaño del canvas. Y de momento vamos a dejarlo así y vamos a ponerlo un poquito más en la parte superior de la pantalla, algo así. Volvemos a guardar y ya tendríamos un canvas que se desplaza con nuestra cámara. Pasemos al modelado del sistema solar en Blender. Para ello vamos a ver cómo crear esferas, utilizar la proyección esférica para el UV, exportar las esferas en FBX y asignar un material desde Unity. Empecemos. En primer lugar abrimos el Blender, seleccionamos todos los objetos y los borramos. A continuación vamos a Create, le damos a UV Sphere y seleccionamos el número de segmentos y de anillos que queremos. Vamos a poner 50 y 50 en ambos casos. Una vez hecho esto vamos a Edición, dándole al Tab
y vamos a eliminar el vértice superior y el vértice inferior de la esfera. Esto es para evitar problemas a la hora de coger y unwrap los diferentes elementos del mesh. Seleccionamos el bucle de vértices de la parte superior, le damos a escala y lo reducimos a un valor relativamente pequeño. Hacemos lo mismo con los vértices de la parte inferior de la esfera. Escalamos y a un valor relativamente pequeño. Vamos ahora a seleccionar uno de esos vértices. Vamos a seleccionar este mismo y vamos a intentar seguir la línea que une ese vértice con el vértice superior correspondiente, que sería este de aquí. Como veis, damos al botón Space, luego hacemos Mark Scene. Eso sería uno de los cortes que se van a efectuar en la esfera. A continuación damos al botón 3, vamos y abrimos otra ventana a la derecha y vamos al UV Image Editor. Seleccionamos todo con A y le damos a Unwrap y Sphere Projection. Y tendríamos la esfera correctamente proyectada en nuestro entorno. A continuación lo que vamos a hacer es exportar esta esfera y la guardamos dentro de nuestra carpeta de proyecto. En nuestro caso es Core Game. Vamos a Assets, creamos una carpeta que sea Models. Dentro de Models lo llamamos Sphere y exportamos. Si abrimos nuestro Unity, ahora tendremos en la carpeta de Models una esfera. Dicha esfera no tiene ningún tipo de textura y obviamente no es lo que deseamos. Para buscar diferentes texturas lo que podemos hacer es abrir el internet y buscar la primera imagen. Nos vale. Cogemos la imagen y la guardamos en nuestra carpeta raíz del juego. Creamos una carpeta que se llame Textures y guardamos. Una vez hecho esto, volvemos al Unity. En la carpeta Assets creamos otro subdirectorio que se llame Materials. Dentro de este subdirectorio Materials creamos un nuevo material. En este caso se va a llamar Sun. Le damos en tipo de material, lo vamos a dejar como está, pero en albedo seleccionamos la textura del Sun y se la añadimos a la esfera. Ya tendríamos ese objeto con su textura correspondiente. Como veis, se ha efectuado un escalado y una compensación de la textura correcta debido al hecho de que hemos exportado correctamente esa esfera desde Blender. Si no nos gusta cómo está el material, podemos cambiarlo a diferentes tipos de materiales, como es el caso de Unlight Texture. ¿Vale? Tendría ese tipo de color ahora, que es más propio del sol. Para dar un efecto más interesante, lo que podemos hacer es añadir una luz, Light y Pon Light, y a esa luz le vamos a también aplicar un halo y le vamos a añadir un halo que sea de un color más amarillento, anaranjado, ¿por qué no? Algo así. Reducimos el tamaño de la luz y veremos que tenemos un halo alrededor del sol. Vamos a guardar este objeto como un prefab,
Por lo tanto, creamos otra subcarpeta que se llame prefabs y arrastramos esa esfera hacia prefabs. Le damos a original y luego esto lo llamamos sun de sol. Guardamos nuestro proyecto y estamos preparados para el paso siguiente. El paso siguiente consiste en ir añadiendo diferentes planetas alrededor de dicho sol. Para ello lo que vamos a hacer es centrar el sol en el 000. Lo veremos todo desde el modo edición y empezamos a añadir diferentes esferas de la misma manera que hemos hecho con el sol. En este caso solo vamos a añadir la Tierra y la Luna. Para la Tierra podemos hacerlo de varias maneras. Vamos a copiar la esfera del sol, vamos a llamarlo Earth. Vamos a decir que queremos unpack de prefab. Vamos a cambiar su luz a un color azulado. Y ahora en internet vamos a buscar una textura nueva. En este caso va a ser Earth Texture. Cogemos la textura que más nos guste. Yo voy a coger esta primera. La guardamos como Earth. A continuación creamos otro material que sea Earth. Hacemos lo mismo, pero en este caso lo vamos a dejar como una textura opaca. Seleccionamos Earth y lo ponemos sobre Earth. Movemos el planeta para poderlo ver de forma correcta y reducimos su escala hasta un 40%. Reducimos también el tamaño de su luz para que tenga un halo pero que no sea muy vistoso. Añadamos también, en el caso del sol, otra luz adicional, en este caso que sea más grande para que afecte a los demás objetos. Copiamos la luz, le quitamos el halo y hacemos que su luz sea bastante más grande e intensa. Como vemos, se ilumina la Tierra en esa zona. Esa luz la vamos a poner blanca. Podemos aplicar los cambios al prefab. Y en el caso de Earth, lo que vamos a hacer es guardarlo también como un prefab arrastrando sobre los prefab. Finalmente nos queda por modelizar o modelar la luna. Para ello cogemos el Earth, lo copiamos, hacemos unpack prefab, lo llamamos Moon. Moon no va a tener ningún tipo de luz porque no irradia, no tiene atmósfera tampoco, entonces no hace falta. Y buscamos en internet Moon Texture. Seleccionamos la segunda, guardamos la imagen la guardamos como Moon. Vamos a materiales, añadimos otro material. Voy rápido porque esto es bastante simple de hacer, es simplemente un procedimiento metódico. Y con Moon arrastramos y reducimos su tamaño a 10. Ya tendríamos la luna en la posición adecuada, arrastrando. Por lo tanto, acabamos de hacer un modelo de una parte del sistema solar que tiene el Sol, la Luna y por supuesto la Tierra.